Las cancilleres de Ecuador y Colombia dialogarán en Lima con mediación del secretario de la CAN para superar la crisis diplomática y la guerra de aranceles. La fecha aún no se define. Alias Lobo Menor llegará esta noche a Guayaquil y será trasladado de inmediato a la cárcel del Encuentro. Fue expulsado por Colombia, país en el que vivió rodeado de lujos. El gobierno pidió a las industrias encender sus generadores de emergencia, medida que coincide con apagones imprevistos en varias provincias y un aumento en el consumo eléctrico. Mi respuesta es no. Y no es por ella, no es por la alcaldía, es por la seguridad. El ministro del Interior niega salvoconductos al personal de las empresas de recolección de basura. Varias de las ciudades en toque de queda registran acumulación de desechos. Liam Conejo, el niño ecuatoriano quien estuvo retenido en un centro para migrantes en Estados Unidos, enfrenta nuevamente la posibilidad de deportación. La solicitud de asilo político hecha por su familia fue negada. Los clubes ecuatorianos conocen a sus rivales para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El sorteo se realiza en la sede de Conmebol, en Paraguay. Tras varias semanas de tensiones, finalmente Ecuador confirma que retomará el diálogo con Colombia con el objetivo de superar la fricción diplomática entre ambos países y así resolver además la guerra arancelaria, Andrea. Amigos. Así es, Juan Carlos, amigos, pero esta vez la reunión contará con el acompañamiento del secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Así es, con esta información iniciamos Televistazo Estelar. Bienvenidos. Frontera Norte. Retorna la Guerra Fría. La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el encuentro de alto nivel se llevará a cabo en Lima, Perú. El anuncio de la apertura al diálogo entre ambos países ocurrió el mismo día que las autoridades militares colombianas bajaron el tono y finalmente aclararon que Ecuador no bombardeó su territorio. Paul Romero con más de esta noticia. Ecuador y Colombia abren un puente para superar la tensión diplomática y guerra comercial que empezó el 21 de enero cuando el presidente Daniel Noboa anunció la tasa de seguridad del 30% a las importaciones del país vecino. Este miércoles la canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que se retomará el diálogo entre autoridades de alto nivel de los dos países, similar a la que se dio en Quito el pasado 6 de febrero, pero esta vez con el acompañamiento del secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Gonzalo Gutiérrez. Liderado por la señora canciller de Colombia, por ministros, viceministros y lo propio del Ecuador, y estas conversaciones van a seguir adelante. El anuncio de la apertura al diálogo ocurrió el mismo día que las autoridades militares colombianas bajaron el tono y aclararon que Ecuador no bombardeó su territorio en la frontera norte, como aseguró el presidente Gustavo Petro. Según información difundida por medios de Colombia, la reunión se realizará en la capital peruana el 22 y 24 de marzo. Televistazo contactó al secretario de la Comunidad Andina para consultarle sobre los preparativos de las conversaciones entre los dos países en conflicto y respondió que no tiene información que dar. Ante la tensión diplomática entre Ecuador y Colombia, que se agudizó esta semana por la denuncia del supuesto bombardeo militar ecuatoriano, el gobierno de Brasil pidió moderación y ofreció mediar para superar la crisis. Tras el hallazgo de una bomba de gran impacto en una plantación de coca en Colombia, Televistazo conversó con el general en servicio pasivo Alexander Leboyer. El experto en manejo de explosivos analizó los factores que habrían impedido la detonación del artefacto durante el bombardeo en la frontera ecuatoriana. Es inusual e inquietante que una bomba con la capacidad destructiva de la MK-82 de fabricación estadounidense no haya detonado en el punto de ataque. El explosivo, que tiene un radio de afectación letal superior a los 400 metros y que apareció en medio de una plantación de coca en el territorio colombiano, alarmó a los habitantes de la zona fronteriza. Televistazo consultó al general en servicio pasivo del ejército Alexander Leboyer, experto en artillería, sobre las posibles causas por las que esa bomba no haya explotado. Por el compuesto químico del explosivo, quizás ya estuvo caducado, que quizás se olvidaron o no activaron bien porque tiene unos seguros, hay que quitar unos seguros. Puede existir problemas técnicos, depende de la contextura del suelo, la piedra, el lodo, el fango,
y no se cause el efecto. Estas eventuales fallas técnicas y del dispositivo que activa la explosión o espoleta pueden ser previsibles durante un ataque con bombas, como ocurrió en la guerra del Alto Cenepa durante el bombardeo con el sistema lanzacohetes BM-21. En 1995 nosotros con el lanzador múltiple disparamos 612 cohetes contra diferentes blancos peruanos, de los cuales no funcionaron 2 cohetes. Entonces es una probabilidad. Ahora las Fuerzas Armadas tienen la obligación de investigar la falta de efectividad de la bomba MK-82, señala el experto. Habría que ver dónde fue el impacto y a dónde rebotó. A mí sí me sorprende, no puede rebotar 2, 3, 4 kilómetros. No obstante, Le Boyer cuestionó que el gobierno de Colombia haya denunciado un supuesto bombardeo a su territorio sin pruebas dentro de la coyuntura electoral del vecino país. Y en la frontera, además de los recientes hechos que aumentaron la tensión entre Ecuador y Colombia, también se registra la drástica caída del comercio binacional por el puente internacional de Rumichaca, que sigue golpeando el empleo. En Carchi, al menos 1000 personas que dependen de la cadena logística permanecen de brazos cruzados sin carga que mover. Incluso varias plazas laborales ya se han perdido en ese sector productivo. Veamos. De brazos cruzados permanecen 450 trabajadores de la cadena logística de las 8 almaceneras de Tulcán en Carchi. Personal administrativo, jefes de bodega, auxiliares contables, digitadores y estibadores que antes se encargaban de los trámites, así como de la carga y descarga de mercadería de importación y exportación, hoy no tienen actividad. Afuera de los almacenes, los trabajadores simplemente esperan. No hay camiones, no hay carga y no hay trabajo. Antes de la guerra arancelaria con Colombia, un estibador podía ganar entre 40 y 60 dólares al día. Hoy, con suerte, llega a 3. Un desalojo total, no hay trabajo, estamos desesperados. Aquí en este almacén temporal habíamos 16 personas que trabajábamos. Por el momento solamente estamos quedados con 5 personas. Teníamos a full ya el trabajo ya. Ahora nada ya. Pasamos por aquí en la calle nomás esperando ves que de pronto llegue alguna cosa. El presidente de las almaceneras, Álvaro Lucero, advierte que a esta parálisis se suman otros 1000 empleos afectados de forma indirecta solo en este sector. El impacto también se siente en los pequeños comedores que funcionan alrededor de estos centros logísticos. Nidia Tarapuez lleva 17 años vendiendo desayunos y almuerzos a los transportistas. Hoy su comedor está vacío. Esta es la realidad que enfrenta la cadena de restaurantes que se movía al ritmo del transporte en la frontera. Ahora estamos en cero. ¿Qué les damos a nuestros hijos? ¿Con qué llegamos a nuestros hogares, señor presidente? Por favor, pedimos ayuda. Los trabajadores saben que los recortes de personal son inevitables y por eso piden al gobierno la derogatoria de la tasa de seguridad. Empresas van a inclusivamente a cerrar completamente, despidos, porque no se puede mantener. No se puede igualmente coger de un día para otro, cambiar de estrategia, cambiar de actividad económica. Mientras tanto, Rumichaca también refleja este estado. La zona del transporte público permanece sin pasajeros y por momentos ni siquiera cruzan vehículos por la frontera. Toque de queda. Más allá del encierro. Se intensifican los operativos de seguridad en medio del toque de queda. En Machala, la policía detuvo a 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua durante un allanamiento en una urbanización exclusiva. Mientras en la frontera sur se ejecutan más intervenciones y llegó un nuevo contingente militar para reforzar los controles. Un operativo policial durante el toque de queda rompió la calma en una urbanización exclusiva de Machala, provincia de El Oro. En una de las viviendas, la policía detuvo a 2 hombres de nacionalidad venezolana que, según las investigaciones, son integrantes de la estructura criminal transnacional Tren de Aragua. Los encontraron con pistolas, municiones, 7 detonadores para explosivos y 10 uniformes policiales nuevos del eje investigativo. De acuerdo con la policía, los 2 detenidos han permanecido en el país desde 2019 y están vinculados con el ataque con explosivos contra una discoteca de la ciudad, ocurrido el pasado 10 de marzo.
por sus señas particulares, inclusive por sus tatuajes, también por sus antecedentes, porque uno de estos sujetos está declarado individuo de interés penal relevante para la Policía Nacional. Estos dos sujetos venezolanos, en los primeros indicios, también tienen comunicaciones con los integrantes de la banda delictiva denominada los South Box. En paralelo, el ejército ejecutó 12 allanamientos en los cantones Santa Rosa y Huaquillas en busca de cabecillas de grupos delincuenciales. Para reforzar los controles en la frontera sur, este jueves llegó un contingente del Grupo de Operaciones Especiales. Los uniformados arribaron a Santa Rosa en un operativo aéreo. Son 22 agentes especializados en operaciones en selva, contrainteligencia y antiterrorismo. Su misión será ejecutar acciones en la zona minera y vigilar los 60 kilómetros de frontera sur, por donde, según inteligencia militar, ingresan armas y municiones, y también se detecta la fuga de cabecillas de grupos armados. Los asesinatos, ataques armados, extorsiones y otros delitos no se han detenido en las 4 provincias en las que se dispuso desde el domingo anterior el toque de queda. Los crímenes ya no ocurren en la madrugada, pero se dan en los horarios en los que no rige la restricción de movilidad, como lo explica Luis Alfredo Zúñiga. Desde las 11 de la noche del domingo ya suman 4 jornadas con toque de queda en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas, provincias en las que en este corto lapso se nota que los criminales también se han ajustado a la restricción de movilidad. Quizás no hay reportes en la madrugada, pero cuando la gente vuelve a circular, también vuelven los crímenes. En Guayas hay al menos 9 muertes violentas. La mañana de este miércoles un cuerpo fue hallado en el sector de La Ladrillera en el noroeste de Guayaquil, pero es apenas el último caso. Una menor de edad de 8 años fue velada este miércoles. Ella murió en medio de un ataque armado, ejecutado por hombres en moto la tarde de lunes, en la parroquia Pascuales. La niña estaba jugando en la calle cuando ocurrió la balacera, que también dejó 2 heridos, una mujer y un adulto mayor. Además, un joven de 17 años fue asesinado en horas de la mañana en el sector de la Sergio Toral, noroeste de Guayaquil. Horas después, 3 hombres fueron capturados presuntamente involucrados en este caso. Y otras 2 personas fueron baleadas en Sauces 8 en el norte. En la provincia de El Oro han ocurrido 8 asesinatos y un atentado contra un periodista desde que rige el toque de queda. Crímenes ocurridos en cantones como Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas. La mañana de este miércoles, la policía se enfrentó a tiros con 6 delincuentes que intentaban secuestrar a un hombre en la vía Balosa. 2 de los criminales fueron capturados tras una persecución. En Los Ríos, este miércoles, el chofer de un bus de la cooperativa Citán fue asesinado en la vía Babahoyo-Montalvo, en el sector CDG. Según los reportes policiales, hombres armados se subieron en la unidad y le dispararon. En esta provincia, desde el domingo a la fecha, se han reportado al menos 44 robos y 18 casos de extorsión. Mientras en Santo Domingo de los Áchilas se reportó el secuestro exprés y posterior robo de su camión a un conductor en la Concordia. Esta tarde, el presidente Daniel Noboa anunció a través de su cuenta en la red social X que las Fuerzas Armadas retomarán el control de las instalaciones de Expo Quevedo en la provincia de Los Ríos. La medida se tomó luego de que los uniformados fueran desalojados de dicho espacio más temprano este jueves debido al inicio de obras impulsadas por las autoridades locales. Noboa agregó que esta disposición se ampara en el artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado con el objetivo de combatir la inseguridad y proteger a la ciudadanía. La permanencia de los militares en el recinto estará vinculada a la duración del estado de excepción. Y además el presidente Noboa advierte que como parte de la lucha contra la corrupción, figuras políticas y judiciales que ayudan a criminales irán presas. Durante el inicio de las obras de rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, el mandatario aseguró que será el año de la captura de los pillos que afectan la paz, insistiendo en que ya no se capturará solo al que jale el gatillo, sino a los políticos y jueces que los liberan. Asegura que no se detendrá en ese fin. Escuchemos. Ustedes ya me conocen, yo jamás, pero jamás retrocedo. Yo jamás dejo que ni con piedras, ni con cohetes, ni a bala, a mí me corretean. Yo camino para adelante y si recibo 1 o 2 golpes, golpeo 5 veces más.
tengan la tranquilidad que vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo las cosas como estamos, vamos a seguir luchando contra la corrupción. Cambiamos de tema para contarles que la crisis hospitalaria en Quito se profundiza. La falta de insumos y personal obliga a suspender cirugías y restringir la atención. Esto ocurre en medio de la incertidumbre de los pacientes por acceder a los beneficios, como lo informa Carla Delgado. Este es el Hospital de Calderón en Quito, uno de los más grandes del Ministerio de Salud Pública. Fue inaugurado en 2015 con la promesa de beneficiar a más de 510,000 habitantes. Sin embargo, la mañana de este jueves el panorama era distinto. Pocos pacientes en los exteriores y paradójicamente en el área de emergencia había más guardias que familiares. Porque no puede hacer tomas al hospital. ¿Por qué no podemos hacer tomas al hospital? No puede hacer tomas al hospital. Guardias que incluso intentaron impedir nuestro trabajo colocándose frente a la cámara, aunque no es la primera vez que pasa. Pero lo que ocurre dentro del hospital no se puede ocultar. Un informe técnico de 14 páginas al que accedió Televistazo señala la gravedad por la limitación operativa de servicios externos de limpieza y lavandería hospitalaria. La carencia del 50% de personal de limpieza y la interrupción del servicio de lavandería especializada representan una amenaza crítica para la seguridad hospitalaria sin procesos de limpieza recurrente y terminal al 100%. La carga bacteriana ambiental se incrementa exponencialmente, elevando el riesgo de brotes epidemiológicos e infecciones asociadas a la atención en salud, lo cual elevaría la morbilidad y los costos de estancia hospitalaria. Estas medidas obligaron a suspender las cirugías programadas, a priorizar las emergencias y a activar las referencias hospitalarias, lo que explica la escasa presencia de pacientes en esta casa de salud. Ya en el interior, las áreas de hospitalización lucen prácticamente vacías, camas sin uso y colchones recogidos, mientras cientos de pacientes esperan acceder a uno de estos espacios para ser intervenidos. El presidente del Colegio Médico de Pichincha advierte que la crisis hospitalaria está lejos de terminar. En el año anterior no se asignó al Ministerio de Salud 1.300 millones, al Seguro Social los 1.000 millones. Por lo tanto, se vuelve un círculo vicioso. Al no tener dinero, no pueden comprar los medicamentos y los servicios necesarios que necesitan. Señala que el abastecimiento en los hospitales de la provincia continúa siendo crítico, con niveles incluso menores al 30%. Por ejemplo, en hospitales como el Vaca Ortiz, desde este jueves se suspendió la alimentación para médicos que cumplen turnos de guardia. El gobierno nacional emitió esta semana un acuerdo para que las empresas e industrias pongan a funcionar sus generadores y de esta manera hacer frente a una caída de la energía hídrica. La disposición obliga a que tengan autogeneración por 14 horas al día, como lo explica Diego Puente. El gobierno pidió a las industrias y empresas que usen sus generadores a diésel. La medida se debe, según el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, a un déficit hídrico que atraviesa el país y a múltiples contingentes no programados del parque de generación. Cámaras de la producción confirmaron a Ecoavisa que sus miembros han recibido la resolución que pide conectar sus grupos de electrógenos de emergencia por 14 horas de lunes a viernes, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, y los fines de semana y feriados por 4 horas. La resolución no es obligatoria y la capacidad de autogeneración dependerá de cada empresa. Sin duda la situación es preocupante, pero se explica bajo otras circunstancias este llamado a un plan de emergencia para que la autogeneración privada se active. Creo que la cifra ronda 440 megavatios para ser más preciso. Aunque el Ministerio de Energía no ha explicado los alcances de la medida, se conoce que este pedido tiene relación con una disminución en la generación eléctrica de Coca-Cola Sinclair y de una menor potencia en el sistema interconectado que obliga a reducir también la demanda. Por ejemplo, sale Coca-Cola, estos hercios bajan. Se produce un efecto que usted lo habrá visto en las casas, que la luz se hace tenue. Eso es porque no hay la suficiente capacidad, la suficiente potencia para poder atender la demanda. La resolución de la SENACE se dio este martes, luego de que el Ministerio de Energía emitiera un acuerdo en el que ya señala que el uso de los generadores privados se vuelve necesario en caso de problemas en la red nacional, con problemas como cargabilidad, bajos voltajes, mantenimientos, indisponibilidad de elementos de la red de transmisión o distribución,
contingencias y otras circunstancias que pueden ocasionar desconexiones de carga. El pedido para el encendido de los generadores privados empezó este martes y se extenderá hasta que el SENACE observe que las condiciones de generación vuelven a ser normales. El radar digital. Hoy en el radar digital, uno de los temas más consultados en internet tiene que ver con Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, y que fue expulsado de Colombia. Esta noche retornaría al Ecuador. Las palabras claves son las siguientes: Lobo Menor. ¿Quién es alias Lobo Menor? Alias Lobo Menor captura y alias Lobo Menor pasa por Colombia. Las principales consultas en la plataforma Google. Vamos a responder algunas de las preguntas que ustedes también han hecho, amigos. ¿Qué delitos cometió? Ángel Aguilar Morales tiene un historial criminal extenso y violento. Por ejemplo, por asesinato. Tiene una condena de 20 años tras el asesinato de Juan Antonio Serrano, hermano, por cierto, del exministro del Interior, José Serrano, en el año 2012. No solo eso, también el magnicidio. Es procesado penalmente por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. También se lo acusa de falsificación de documentos. Él utilizó identidades falsas, cédulas colombianas y pasaportes mexicanos. Otro de los delitos es también el de evasión. Incumplió su régimen de prelibertad al fugar a Colombia en el año 2022. ¿A qué banda pertenece? Él es el segundo al mando de Los Lobos, una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas de Ecuador. No solo eso, además es el hijastro de alias Pipo, líder máximo de esa banda, lo que lo ubica en el núcleo familiar y jerárquico de esa estructura criminal. Pero como parte de la conversación digital, ustedes también han preguntado ¿qué tan peligroso es? Alias Lobo Menor tiene capacidad de ejecutar asesinatos directos. Era el sucesor natural para tomar el mando de los Lobos tras la captura de alias Pipo en España. Reiteramos, alias Pipo es su padrastro. Además tiene conexiones internacionales, por ejemplo, en Colombia y México, y también la posibilidad de buscar refugio en Dubái. Manejaba recursos económicos altos, importantes para corromper sistemas, principalmente en el ámbito judicial y penitenciario. También consultan en internet sobre cuál fue su paso por Colombia. Vivió en una zona exclusiva de la ciudad de Medellín con su pareja alias Tata. Además, él adquirió 2 propiedades y vehículos de alta gama, escuchen esto, valorados en nada más y nada menos que $80.000 cada uno en Colombia. Obtuvo una cédula colombiana falsa que estaba a nombre de Juan Carlos Montero. Y finalmente, ¿cómo lo capturaron? Se trató de una operación de inteligencia coordinada entre Ecuador, Colombia y México también. Agentes ecuatorianos le siguieron la pista en Medellín y también en la zona de Itagüí. Intentó huir a México el pasado 16 de marzo de este año usando una identidad falsa. Además, fue detectado en el aeropuerto Benito Juárez en México al intentar ingresar con un pasaporte mexicano falso y fue deportado a Colombia. Pero en el siguiente reportaje vamos a revisar detalles del procedimiento desde Colombia para entregar oficialmente al cabecilla de los Lobos, Esteban Aguilar. La figura de expulsión facilitó a Bogotá la entrega inmediata a Ecuador de Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor. En cuanto llegue a Guayaquil, su destino será la cárcel del Encuentro, donde ya permanecen otros cabecillas de los Lobos vinculados al asesinato de Fernando Villavicencio, entre ellos alias Gordo Luis y alias Invisible. Su captura ha hecho posible que salgan a la luz nuevos detalles sobre su vida en Colombia. Esteban Aguilar vivía en el conjunto residencial de Medellín, Monteverdi, junto a su pareja, una ciudadana colombiana que llegó a estar entre las más buscadas por delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y porte ilegal de armas. La relación entre ambos inició en la cárcel de La Tacunga antes de 2022, año en que Esteban Aguilar obtuvo la prelibertad. Desde entonces se mantuvieron juntos en Colombia, pese a que en Ecuador el SNAI registraba que él vivía en Quito con su esposa.
En Medellín se movilizaba en vehículos de lujo sin ser detectado hasta este año. En las últimas horas, Lobo Menor ha permanecido en el Centro de Extraditables de Bogotá. En tanto, las autoridades colombianas anularon su identidad falsa. Ante la justicia ecuatoriana deberá responder por el caso Villavicencio y cumplir la pena restante de 6 años por el asesinato del hermano de José Serrano. Su fuga mientras gozaba de prelibertad también pone en la mira al SNAI. La jueza que revocó ese beneficio ya advirtió posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales por acción u omisión para los funcionarios involucrados. Precisamente en la cuenta de Instagram de @EcuavisaTV y también @EcuavisaNoticias, amigos. Tienen la línea de tiempo de lo que ha ocurrido en las últimas horas con alias Lobo Menor y por supuesto su vida de lujos en Medellín, Colombia, pero también en nuestra página web ecuavisa.com hay un reportaje completo sobre un recuento de su trayectoria delictiva, la trayectoria delictiva de alias Lobo Menor, con información actualizada de su detención. Ahí tienen el código QR, pueden escanearlo en este momento, pero no se despeguen de la señal de Ecuavisa porque ya venimos con más información aquí en Televistazo Estelar. Gracias por su sintonía. Liam Conejo, otra vez en riesgo. La solicitud de asilo de la familia del niño ecuatoriano Liam Conejo fue rechazada por un juez de Estados Unidos. Con ello, el menor de 5 años, que fue detenido en enero durante una redada migratoria, deberá abandonar el país norteamericano con sus padres. Ileana Suárez informa cuáles son las alternativas que quedan. Un juez federal de inmigración rechazó la solicitud de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de apenas 5 años, por lo que tanto él como sus padres deberán abandonar Estados Unidos. La decisión fue confirmada por autoridades del distrito escolar donde estudia el menor en Minnesota. Según el equipo legal de la familia, el magistrado cerró el proceso y ordenó la deportación sin permitir que los solicitantes expusieran completamente su caso ante el tribunal. A pesar del fallo, la familia aún tiene un plazo de 30 días para impugnar la decisión. Sus abogados ya lo hicieron ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que les permite permanecer en territorio estadounidense mientras se resuelve el recurso. Además, la defensa evalúa otras alternativas legales, como la suspensión de deportación o la solicitud de protección humanitaria. El caso de Liam se remonta a enero de 2026, cuando fue detenido junto a su padre en Minnesota durante un operativo migratorio. Según las denuncias, el menor fue usado como señuelo por agentes de ICE para facilitar el ingreso a su vivienda, una acusación que ha sido rechazada por las autoridades de gobierno. Tras la detención, ambos fueron trasladados a un centro en Texas, donde permanecieron varios días hasta que un juez federal ordenó su liberación. La familia de origen ecuatoriano habría ingresado a Estados Unidos en 2024 bajo el mecanismo de CBP One, implementado en el gobierno de Joe Biden, con el que entraron más de 936,000 indocumentados a ese país. Y este fallo que niega el asilo a la familia de Liam Conejo Ramos y que abre la puerta a su expulsión de Estados Unidos ya ha generado reacciones. Expertos advierten impactos legales y emocionales incluso. Por eso piden al gobierno ecuatoriano exigir garantías para la protección de los derechos de los migrantes. La familia de Liam Conejo Ramos, que reside en Quito, ha preferido no comentar sobre la reciente decisión de la justicia estadounidense de negar a sus familiares la solicitud de asilo. Tampoco se ha confirmado todavía si avanzarán con el trámite de apelación del juez de inmigración, a fin de que el pequeño y sus padres no queden en condición irregular. De todas formas, el proceso se torna complejo. La familia tiene la oportunidad de apelar hasta 3 veces, obviamente siempre y cuando que existan algunos elementos adicionales en donde el juez de inmigración, por ejemplo, se olvidó de considerar. Una apelación en estas circunstancias es bastante complejo. Expertos advierten que el fallo tendrá un impacto en la familia, no solo en términos legales, sino también emocionales. Creen que el caso de Liam Conejo es emblemático por la persecución a los migrantes hispanos. Si es que ellos están con miedo de regresar al Ecuador, les van a dar la oportunidad para que elijan un tercer país, como Panamá, Costa Rica, El Salvador. Si es que en verdad piensan que acá en el Ecuador van a tener alguna clase de problema.
Especialistas consideran que el gobierno ecuatoriano debería incluir en su amplia agenda bilateral con Estados Unidos la exigencia de garantías para que los migrantes sean tratados con respeto a sus derechos humanos. La Cancillería acá en Estados Unidos no puede hacer mucho. Lo que sí puede hacer en Ecuador es, cuando regresen deportados, cumplan con esas ofertas que ofreció el presidente Noboa en dar un sueldo básico por 3 meses a todas aquellas personas que vienen deportadas. Según estadísticas de inmigración de Estados Unidos, en Nueva York, aproximadamente 40 de cada 100 solicitudes de asilo son aprobadas, mientras que en Texas la cifra desciende a apenas 15 por cada 100 casos. Por ahora, la familia Conejo Ramos dispone de 30 días para apelar la decisión del juez y buscar que el fallo sea revertido. Por ahora, les contamos, amigos, que en Napo y Pastaza se intensifican las acciones militares en contra de mineros ilegales, traficantes de madera y narcotráfico en uno de los centros penitenciarios de la Amazonía. Durante las últimas 48 horas, la Brigada de Selva 17 Pastaza ejecutó operaciones simultáneas en esos 3 frentes. Más detalles de esas intervenciones con Hernán Higuera. Un campamento de mineros ilegales junto a su maquinaria excavadora y su clasificadora tipo C fueron destruidos en la comunidad punibocana de la parroquia Misaguayí en Napo, una de las provincias más afectadas ambiental y económicamente por organizaciones criminales. La operación la hizo la Brigada de Selva 17 Pastaza, que días previos detectó el inicio de operaciones mineras ilegales en ese sector. Pero no solo con oro trafican las organizaciones criminales, sino también con madera. Este camión pretendía sacar de esta parte de la Amazonía 1000 tablones de doncel, árboles cada vez más escasos en el bosque nativo. Miembros de la Brigada 17 lo detuvieron en la parroquia Veracruz y constataron que se trataba de un cargamento que no tenía permisos para su traslado. En simultáneo, esta misma brigada hizo una intervención en la cárcel de mujeres San Benigno en Pastaza. Previamente hubo información del encaletamiento de droga en algunas celdas, por lo que se hizo requisa. Se buscó en todos los rincones. En el tubo de una de las camas se encontró esta envoltura, que al ser desatada y desarmada, contenía un polvo blanco, posiblemente 500 gramos de cocaína. Seguimos informando. 8 relatores especiales de Naciones Unidas denuncian que las nuevas leyes de seguridad y los decretos ejecutivos promulgados en los últimos años por el gobierno de Ecuador no se ajustan a los estándares internacionales y podrían estar legalizando violaciones graves a los derechos humanos. Bessie Granja puntualiza a qué textos se refiere el organismo. En un documento de 21 páginas firmado el pasado 9 de marzo, relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación a Ecuador acerca de las nuevas leyes de seguridad y los decretos ejecutivos de los últimos años. El primer foco de la crítica está en los artículos 366 y 367 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifican el terrorismo. La definición, dicen, es tan amplia que cualquiera podría ser acusado, lo que abre la puerta a perseguir la protesta social. Sobre la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada en 2025, la ONU advierte que el marco legal viola el derecho a la privacidad. Lo más grave, señalan, es que permite la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas sin orden judicial previa. Además, critican que el sistema de inteligencia dependa directamente del presidente y carezca de un órgano de supervisión independiente. El documento también analiza los decretos 730 y 111, el primero promulgado en 2023 por el expresidente Guillermo Lasso, quien ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir la amenaza terrorista. El segundo de 2024 por el mandatario Daniel Noboa, con el que reconoció un conflicto armado interno. La ONU advierte que declarar el conflicto armado podría servir para justificar fuerza letal contra personas que no representan una amenaza inminente, derivando en ejecuciones extrajudiciales. Según la ONU, entre enero de 2024 y marzo de 2026, en Ecuador se contabilizan 21 decretos de estado de excepción y 7 prórrogas. Citan al Comité de Derechos Humanos, que en 2024 mostró su profunda preocupación por el impacto desproporcionado de esta medida en la población. Los relatores exigen al gobierno ecuatoriano que explique cómo va a reformar estas leyes para que no violen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, recordaron que las comunicaciones enviadas por la ONU en 2025 siguen sin respuesta. Y luego de que el pasado lunes el gobierno informara sobre la captura en Santa Lucía, provincia de Guayas, de Brian José Macías, alias La Perris, cabecilla de sicarios de la agrupación Los Tiguerones, este jueves se difundieron imágenes sobre su muerte en la penitenciaría del Litoral. Según información policial, el privado de libertad habría sido envenenado. Las autoridades informaron que alias La Perris operaba en el noroeste de Guayaquil extorsionando a comerciantes. Sobre este hecho, se espera un pronunciamiento del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Los presos tendrán que trabajar, es lo que se propone en la Ley de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional. El texto incluye la división de centros carcelarios por el riesgo de sus internos y crea además la inteligencia carcelaria. Patricio Díaz amplía la información sobre esta norma. La Asamblea aprobó reformas al sistema penitenciario. Cambia 7 leyes como el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, el COIF, y hasta la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. En su sesión en Cuenca, el legislativo definió, por ejemplo, que en el plazo máximo de 36 meses, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social incorporará la política pública de trabajo interno para las personas privadas de libertad. El organismo técnico competente determinará conforme a criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación cuáles son las personas privadas de libertad aptas para participar en dichas actividades. El texto incluye la división de los centros carcelarios en máxima seguridad, mediana y mínima seguridad, tomando en cuenta también la clasificación de los privados de libertad según el riesgo que representen. Las personas con prisión preventiva serán ubicadas en centros de privación temporal, mientras que quienes tienen sentencia irán a los centros de rehabilitación. También se reforma la estructura y funciones del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria. La norma abre la posibilidad de que tengan otro tipo de armas. El uso legítimo de la fuerza es indispensable para nuestros guías penitenciarios. No puede ser que mientras los PPLs tienen todo tipo de armas, nuestros guías penitenciarios tienen un tolete. Y para cubrir el déficit de miembros de este cuerpo de vigilancia, podrán ingresar a él de manera temporal policías y militares en servicio pasivo. El oficialismo resaltó también la creación de un subsistema de inteligencia penitenciaria que tendrá, entre otras, la finalidad de identificar riesgos o amenazas a la vida, integridad y seguridad de las personas privadas de la libertad, del personal del sistema y de la infraestructura de los centros de privación de libertad. El correísmo se opuso a la norma. Esto es el resultado de la falta del control del Estado, de la ausencia de inteligencia penitenciaria, de la corrupción institucional. El proyecto obtuvo 84 votos a favor y pasó al presidente para que, si tiene observaciones, la remita nuevamente a la Asamblea o disponga la vigencia de la ley. La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que impactó un avión de combate estadounidense. La República Islámica sostiene que se trata de un caza F-35. Fuentes dijeron a la cadena CNN que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia y estarían investigando el incidente. Imágenes publicadas por Irán muestran el momento en el que sus fuerzas atacaron un avión estadounidense. Medios internacionales informaron que un F-35 realizó un aterrizaje de emergencia en una base de Medio Oriente, luego de ser alcanzado por fuego iraní. El portavoz del Comando Central le confirmó a Europa Press que la aeronave realizaba una misión, cuando se vio obligada a regresar a una base, aunque precisó que aterrizó sin contratiempos. El incidente está bajo investigación y, de confirmarse, sería la primera vez que Irán impacta una aeronave de Estados Unidos en los 20 días que lleva la guerra. El modelo es un caza furtivo de tecnología avanzada valorado en más de $100 millones, que según Irán fue impactado por su nuevo sistema de defensa aeroespacial. La República Islámica además lanzó hoy un contraataque en territorio israelí que superó su conocida cúpula de hierro. Misiles balísticos impactaron en varias zonas, incluyendo el aeropuerto de Ben Gurión y una refinería de Haifa, aunque las autoridades israelíes aseguraron que los daños fueron menores.
Los recientes ataques iraníes contrastan con las declaraciones de Estados Unidos e Israel, que aseguran que sus fuerzas militares han sido arrasadas. Y en este contexto, Irán atacó infraestructura energética clave en 4 países del Golfo Pérsico, horas después de que Israel atacó las instalaciones del yacimiento de gas conocido como Saud Pars en Irán, que es el más grande del mundo. El impacto ya golpea los mercados globales y eleva el riesgo de un conflicto regional sin una salida clara. Un dron iraní impactó la refinería Samref en Arabia Saudita, una empresa operada por ExxonMobil y la saudí Aramco. En Kuwait, drones provocaron incendios en los puertos de las principales refinerías del país, que en conjunto producen 800.000 barriles diarios. En Qatar, la mayor planta de gas natural licuado del mundo, también fue alcanzada por drones, y en respuesta Doha expulsó a diplomáticos iraníes. Así también en Emiratos Árabes Unidos, las instalaciones de Hafshan y el campo petrolero de Bab fueron atacadas. Esta escalada se produce tras los bombardeos de Israel contra la zona sur del yacimiento de gas Saud Pars en Irán, el mayor del mundo y eje energético de ese país, lo que desencadenó la respuesta de Teherán, que advirtió que la infraestructura petrolera de Estados Unidos e Israel será reducida a cenizas. En un mensaje en Truth, el presidente Donald Trump intentó desvincularse del ataque israelí, afirmando que no tenía conocimiento previo, pero advirtió que si Irán vuelve a atacar a Qatar, Washington podría destruir completamente ese campo gasífero. De inmediato las consecuencias se reflejan en los mercados. El gas licuado subió a 39% en Europa por la suspensión de la producción en Qatar. Ante el impacto, el presidente francés Emmanuel Macron pidió detener la guerra y retomar las negociaciones. Ahora el mayor riesgo no es solo los ataques, sino la ausencia de un camino para dar fin a la guerra. El martes, el mandatario Donald Trump reconoció que nadie esperaba que Irán atacara a otros países de Medio Oriente, lo que sus opositores en Washington interpretan como una total falta de previsión. Y tomando en cuenta estos hechos, vamos ahora a revisar los recientes ataques de Irán justamente contra infraestructura energética que acabamos de ver en el reportaje. Los precios del petróleo, en este caso Brent, los tenemos ya en pantalla para conocer exactamente cómo han fluctuado, sobre todo desde ayer y también en las últimas horas. Por ejemplo, el petróleo Brent, que es un crudo liviano y de referencia a escala mundial, ayer cerró en $107 el barril, reitero, del petróleo Brent, que se produce principalmente en el Mar del Norte, cerca del Reino Unido. Sin embargo, hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, ya llegó hasta los $119, este jueves 19 de marzo, evidenciando la fuerte volatilidad del mercado ante riesgos en cuanto al suministro energético. Y 2 periodistas de la cadena rusa RT, un reportero y su camarógrafo, resultaron heridos durante un ataque israelí en el sur del Líbano, mientras grababan un reportaje. El video muestra el momento en que un misil cae a pocos metros, obligando al periodista a lanzarse al suelo. Ocurrió cerca de un puente y una base militar. Ambos portaban chalecos de prensa. El hecho ocurre en medio de la intensificación de la ofensiva de Israel contra Hezbollah, que según Tel Aviv deja una veintena de presuntos combatientes muertos en las últimas 24 horas, mientras que el balance total de víctimas en el Líbano desde inicios de marzo se acerca a 1000. En otros temas, les contamos que Europa envía ayuda a los hospitales de Cuba mientras la isla lucha contra el embargo petrolero y la presión por parte de los Estados Unidos. La asistencia busca aliviar un poco la crisis del sistema sanitario en uno de los momentos más críticos para la isla. Veamos. Los hospitales de La Habana, que operan en condiciones precarias, recibieron un alivio con la llegada de 5 toneladas de ayuda humanitaria, enviadas por organizaciones europeas, principalmente desde Italia. La distribución está a cargo de las autoridades sanitarias y el personal médico, especialmente en centros como el Instituto de Oncología y Radiobiología. Los pacientes con enfermedades oncológicas se ven limitados. No solamente al tratamiento quirúrgico, también al tratamiento de las radioterapias. El tema de la tecnología también se ha visto afectada por el bloqueo.
El sistema de salud cubano es uno de los principales afectados por el bloqueo que mantiene Estados Unidos a los barcos venezolanos, pues no solo enviaban petróleo a la isla, sino que también medicamentos, alimentos y otros insumos. La semana pasada, La Habana reconoció que mantiene conversaciones con Washington para abordar sus diferencias y buscar soluciones. Sin embargo, ayer el gobierno cubano denunció que Estados Unidos amenaza casi a diario con derrocar su sistema político. Calificó las sanciones como un castigo colectivo y amenazó con una respuesta contundente si intentan tumbarlos. Según el medio estadounidense The New York Times, la administración Trump estaría negociando la destitución del presidente Miguel Díaz-Canel, pero no necesariamente el derrocamiento de la dictadura. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo niega. El radar digital. La ejecución de Saleh Mohammadi, un luchador iraní de apenas 19 años, ha provocado conmoción e indignación mundial. El deportista fue condenado por su supuesta participación en protestas contra el régimen en Irán. Lo torturaron para que confesara el supuesto delito. En redes sociales, el caso se posicionó como tendencia global. Los usuarios buscan información relacionada al joven utilizando las palabras luchador de Irán, luchador iraní o luchador Irán ejecutado. En X, los tweets con esta noticia superan y las visualizaciones las 315.000 vistas. A pesar de los llamados internacionales para detener la sentencia, Mohammadi fue ejecutado junto a otros jóvenes bajo cargos de enemistad contra Alá. Las imágenes de Saleh con una pijama a rayas o las más desoladoras ya en la horca han destrozado a buena parte del planeta. El deporte está de luto y la sociedad a ratos parece haber perdido la razón. El presidente Donald Trump vuelve con su humor negro y mediático, esta vez haciéndole un comentario que causó incomodidad a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, utilizando el ataque japonés a Pearl Harbor, base naval estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, como ejemplo para explicar por qué Washington decidió atacar a Irán sin avisar a sus aliados, uno de ellos Japón. Según Trump, lo hicieron por sorpresa, igual que Japón en esa época. Las reacciones nos hicieron esperar en redes y medios digitales y se han hecho eco del episodio e incluso circulan caricaturas del momento. Y la mitad del mundo se convirtió en el escenario del cantante español Pablo Alborán, y no precisamente para dar un concierto. Esta vez lo hizo como turista junto a su equipo. Alborán aprovechó para bailar en la línea equinoccial y grabar un video y también compartirlo en sus redes sociales. En Facebook, donde tiene 5,5 millones de seguidores, publicó fotos y videos de su paso por el centro histórico de Quito, demostrando lo feliz de estar en la capital y disfrutar de conocer parte de su historia. Ecuador está en la telaraña de Spider-Man. El protagonista de la cuarta película, Tom Holland, sorprendió a sus seguidores enviando un mensaje para Ecuador. What's up, Ecuador, and to our fantastic fans, it is a brand new day and I am so excited for all of you guys. Spider-Man, un nuevo día, así se titula el tráiler de esta nueva saga para conocer las nuevas aventuras de un personaje que tiene fans de distintas generaciones. El video publicado en la cuenta oficial de Sony Pictures Ecuador tiene más de 1,5 millones de vistas y 142,000 likes. La película se estrenará en Ecuador el 30 de julio en cines. La coordinación entre la fuerza pública de Ecuador y Colombia parece rendir frutos a pesar de las diferencias políticas entre los presidentes de ambas naciones. Las especulaciones sobre la bomba se solucionaron con una reunión entre ministros. Además, en la captura de alias Lobo Menor destaca la comunicación entre ambas organizaciones policiales. Patricio Díaz con más detalles de esta cooperación. Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un supuesto bombardeo de Ecuador en su territorio prendieron las alarmas en ambas naciones. Incluso habló de evitar una guerra. Pero las cosas se aclararon con una reunión entre los ministros de Defensa y el alto mando militar de ambos países, en menos de 48 horas.
La comunicación fue directa y es una de las ventajas que dan las buenas relaciones entre la fuerza pública colombiana y la ecuatoriana, según el exteniente general de la FAE, Rodrigo Carrín. Justamente para eso existe esta Combifron y lo estamos manteniendo en una excelente relación. ¿Para qué? Para atacar conjuntamente al narcoterrorismo. Y la Combifron no solo actúa en términos militares, sino en todos los que tienen que ver con seguridad. Permite, por ejemplo, coordinar las actividades de inteligencia policial entre ambos países. Otra prueba de la comunicación directa entre instituciones fue la captura que la policía colombiana realizó de alias Lobo Menor, uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Lo que se ha generado durante mucho tiempo es confianza, especialmente entre las redes de inteligencia y de investigación, que es sobre lo que se sustenta realmente las grandes investigaciones y operativos como el que se ha dado en esta ocasión. Las diferencias políticas entre el presidente Daniel Noboa y el presidente Petro, que han sido evidentes en múltiples espacios, no han afectado la coordinación entre militares y policías de ambas naciones. Son también canales de comunicación abiertos y directos que evitan la politización. Incluso el ministro de Defensa de Colombia explicó que la información que da el presidente Petro, él mismo les ha dispuesto a confirmarla. El presidente de la República no solamente recibe información de parte de la fuerza pública, sino otras fuentes de información. Además de la Combifron, hay otros espacios de coordinación en seguridad, como Ameripol, que reúne a las policías de América. Y hace pocos minutos acabó de aterrizar en Guayaquil Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, cabecilla del grupo criminal Los Lobos, tras ser expulsado de territorio colombiano. Estefanía Arias se encuentra en los exteriores de Aeropolicial en Guayaquil. Cuéntanos, Estefanía, buenas noches. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué momento él ya va a ser trasladado a la cárcel del Encuentro, como anunciaron las autoridades? Juan Carlos, amigos, buenas noches. Así es, estamos en los exteriores del Aeropolicial, esto en el norte de Guayaquil. Realmente el traslado de alias Lobo Menor se ha retrasado bastante. Estaba previsto que él llegue aquí a esta base primero a las 4 de la tarde, luego indicaron a las 6 y pues bueno, ya son precisamente las 8:04 de la noche y lo que han sabido informar precisamente en estas instalaciones es que él estaría llegando en los próximos minutos sin precisar una hora exacta. Quien sí se refirió al tema fue el ministro del Interior, John Reinberg, a través de su cuenta de X, donde incluso pues posteó un video de cuando el Lobo Menor sale de este centro de detención en Bogotá, Colombia, para precisamente ser llevado a una base aérea y luego ser trasladado hasta acá a Guayaquil. Bien lo dices tú, Fernando, ¿qué va a pasar con él una vez que llegue a territorio ecuatoriano? Pues será trasladado a la cárcel del Encuentro, Juan Carlos, para precisamente permanecer ahí en esta cárcel de máxima seguridad, que recordemos, en esa cárcel precisamente también están otros miembros de esta banda delictiva Los Lobos, entre ellos el Gordo Luis, ¿no? Ahora bien, ¿qué penas va a cumplir precisamente Ángel Esteban Aguilar, alias el Lobo Menor? Pues lo que tenemos en detalle es que ante la justicia ecuatoriana, pues él deberá responder por el caso del asesinato del expresidente Fernando Villavicencio y además cumplir la pena restante de 6 años por el asesinato del hermano del exministro de José Serrano. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes aquí en los exteriores del Aeropolicial. Estefanía, ¿a qué hora aproximadamente le estaría llegando al país, tomando en cuenta la foto que nos mostraste de la publicación en la red social X del ministro John Reinberg, de que él ya estaba hace unas cuantas horas preparándose para su salida al Ecuador desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá? Bueno, Juan Carlos, lo que nos han podido decir ya fuera de cámara es que él estaría en este momento saliendo de Colombia y un poco pues viendo el tiempo que toma un vuelo de Colombia hacia acá a Ecuador, pues serían aproximadamente a las 10 de la noche. Recordemos que Lobo Menor fue detenido en México, sin embargo, pues su traslado se da desde Colombia, país vecino donde él estaba viviendo junto a su pareja y pues donde ahí precisamente él tenía, de acuerdo a las autoridades, una identidad falsa, algo que esto pues lleva a que él sea expulsado del país colombiano y pueda ser trasladado de inmediato acá a Guayaquil.
Y en cualquier momento entonces, Estefanía, nos volveremos a enlazar contigo si la noticia lo amerita para conocer sobre la llegada de uno de los principales cabecillas de los Lobos, alias Lobo Menor, Esteban Aguilar, quien en los próximos minutos arribaría al país para cumplir con su pena y ser trasladado a la cárcel del Encuentro. Gracias, Estefanía, por ese informe desde Aeropolicial. Y una serie de apagones se ha reportado en ciudades de Ecuador durante las 2 últimas semanas. Aunque no hay una explicación oficial, expertos indican que la demanda de energía eléctrica está por alcanzar la totalidad de oferta disponible. Diego Puente con más detalles de estas advertencias. En las 2 últimas semanas, usuarios han reportado cortes de luz inesperados en Pichincha, Guayas, Manabí y Santa Elena. Ayer en Quito, por ejemplo, se cortó el suministro en unos 10 barrios del sur, entre las 9 y las 11 de la noche, coincidiendo con la hora de mayor demanda nacional, según registros del Operador Eléctrico Nacional, SENACE. En esa misma franja hubo cortes en zonas de Guayaquil y Milagro en Guayas, y también en Manta, en Manabí. Pese a las consultas permanentes, las empresas eléctricas no han informado las causas de los apagones y si estos continuarán. El gobierno dice que algunos de los apagones son coordinados como parte de las intervenciones de la fuerza pública durante los toques de queda, pero eso no explica los apagones en provincias como Pichincha o Manabí que no están intervenidas. Los cortes de luz son bajo una orden nuestra en el momento que estamos haciendo una operación en algún punto de las 4 provincias donde se están realizando operaciones. Un caso especial es Santa Elena, donde existen cortes de energía recurrentes desde hace 2 semanas y que duran cerca de 3 horas. Si bien es cierto, se desconecta el malecón, la parte de alumbrado público, se mantiene la luz el tema de los locales comerciales, bares, discotecas, hoteles. La Corporación Eléctrica del Ecuador dijo que la situación en particular de esa provincia se debe a afectaciones de un autotransformador en la subestación de energía y asegura que desde este sábado se suspenden los apagones. Los cortes en varias ciudades se producen en medio de un incremento de la demanda eléctrica nacional que ha llegado a picos de 5.200 megavatios, cuando la oferta solo alcanza 5.390 megavatios. A pesar de que las hidroeléctricas trabajan a su máxima capacidad, favorecidas por la presencia de lluvias, el sistema nacional no abastece y, según expertos, se requiere de la energía de Colombia, que dejó de exportarla por la guerra comercial con Ecuador. Las restricciones de movilidad durante el toque de queda afectan la recolección de basura de 3 ciudades, entre ellas Guayaquil, que produce cerca de 5.000 toneladas de desechos al día. Los municipios de esas localidades modificaron sus horarios de recolección, pero no han podido solucionar la insalubridad en las calles, que están llenas de residuos. Diego Cuenca informa que el ministerio negó el salvoconducto para este servicio. Santo Domingo de los Áchilas, Babahoyo y Guayaquil tienen basura acumulada en la ciudad porque el gobierno no habilitó un salvoconducto para que el personal que recoge los desechos pueda trabajar durante el toque de queda. Al menos ese ha sido el argumento de las autoridades municipales de las 3 ciudades para justificar la insalubridad en sus calles, que no han solucionado, a pesar de que ajustaron los horarios de recolección. En el caso de Guayaquil, sus habitantes cada día generan cerca de 5.000 toneladas de basura en promedio, y los 140 vehículos de Urbaceo no alcanzan a recolectar esa cantidad de desechos por 2 problemas. El primero, porque el tráfico durante el día no les permite llegar a todos los sectores de la ciudad. El segundo, porque los guayaquileños no se adaptan a los nuevos horarios, que son desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, hizo un último exhorto. Sea considerado como un servicio público esencial, exceptuado de las restricciones de movilidad, a fin de permitir su operación en horarios extendidos. De inmediato el ministro del Interior le respondió: mi respuesta es no. Y no es por ella, no es por la alcaldía, es por la seguridad de quienes estarían trabajando básicamente. Si permito que ellos salgan, debería permitir que el sector exportador salga, debería permitir que varios sectores salgan. El panorama es similar en Santo Domingo de los Áchilas, porque sus ciudadanos no sacan los desechos entre las 5 de la madrugada y 8 de la noche. Cuando no hay toque de queda, la empresa de aseo utiliza las horas nocturnas para recoger los desechos. Tienen 30 vehículos recogiendo 350 toneladas de basura cada día, que son trasladadas a 32 kilómetros del área urbana. Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, también tiene desechos en pleno centro de la ciudad, pero su insalubridad se agravó por las inundaciones que soportaron sus habitantes y que dejaron escombros en las calles. La noche del miércoles había enseres en las esquinas de las viviendas a la espera de su recolección. La ciudad produce normalmente 140
130 toneladas de basura, pero ahora con los escombros en los portales, la cifra subió y llega a las 180 toneladas diarias. Este jueves concluyen los 90 días de instrucción fiscal en el caso que indaga a la excomandante de policía Tania Varela, al coronel José Luis Erazo y al exteniente Rodney Rengel por la presunta filtración de información reservada al expresidente Guillermo Lasso al medio digital La Posta. Hay expectativa porque la Fiscalía va a decidir si solicita vinculaciones o cierra la investigación penal. Fabiola Santana sigue el proceso y explica que 2 de los procesados optaron por cooperar. El exteniente de policía Rodney Rengel, procesado junto a la excomandante de policía Tania Varela, está cooperando con la Fiscalía desde este jueves, cuando se cierra la instrucción fiscal de 90 días por difusión de información reservada del caso León de Troya al expresidente Guillermo Lasso y a Anderson Boscan. Como parte de la colaboración, Rengel solicitó la extracción de información de su celular y pidió una audiencia para dar más detalles bajo juramento, por lo que esta tarde la Fiscalía solicitó al juez de Pichincha que se requiera el señor presidente de la Corte Provincial señalar día y hora para que reciba su testimonio anticipado. También que se autorice la audiencia para extraer la información del celular de Rengel, del aplicativo de mensajería instantánea Sanji, desde el usuario registrado en dicho aplicativo como Nico Jiménez, que interactúa con el usuario R2D2, correspondiente a los días 12 y 18 de marzo de 2026. Ecoavisa conoció que el tercer procesado, el coronel José Luis Erazo, también busca someterse a la cooperación eficaz. Las últimas horas son decisivas en este caso, pues la Fiscalía podría pedir vinculaciones al proceso y extender la instrucción fiscal 30 días más o decidir el cierre de la misma. La semana pasada había solicitado las últimas diligencias, como autorizaciones para el uso de contenido digital en cadena de custodia y acceder a la información personal de imagen y audios del entonces presidente Guillermo Lasso, Varela y el ex asambleísta Fernando Villavicencio, que están en las bases de datos de criminalística, registro civil y otras instituciones. En un documento anterior solicitó lo mismo de los generales en servicio pasivo Giovanni Ponce y Mauro Vargas. El delito que se investiga es difusión de información de circulación restringida y se remonta a 3 fechas. Julio de 2021, cuando supuestamente se entregó la información al expresidente Lasso. El 12 de febrero de 2023, cuando ocurrió lo mismo con el periodista Anderson Boscan. Y un día después, cuando fue divulgada en La Posta. En el medio digital informaban del archivo en 2022 del caso León de Troya, que investigaba los nexos de Rubén Cherres, amigo del cuñado de Lasso, Danilo Carrera, con la mafia albanesa. Varela, Rengel y Erazo fueron detenidos el 18 de diciembre y un día después fueron liberados tras la formulación de cargos porque se les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. Acciones para frenar una causa electoral, el retraso de la designación de autoridades y la planificación para favorecer a ciertos candidatos son los eventos en los que el fiscal general Carlos Alarcón sustenta su dictamen acusatorio en contra de 7 implicados en el caso Ligados. Daniela Valencia informa que la audiencia preparatoria de juicio se extenderá por un par de días más. Un plan para frenar sanciones y mantener el control institucional salió a la luz el tercer día de audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados. El fiscal Carlos Alarcón detalló lo que llamó el primer evento de la asociación ilícita, puesto en marcha desde el Pleno del Consejo de Participación. A la cabeza, según el fiscal, estaba el ex candidato a la presidencia Andrés Arauz, los ex consejeros de la Liga Azul Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la suplente Bielka Párraga. Planificaron y ejecutaron acciones para dilatar una causa en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral y antes de ser destituidos, designar autoridades. En 3 ocasiones coordinaron sus acciones. La estrategia dominante es extender el plazo. La idea es que ustedes puedan estar en el cargo lo máximo posible. Si hay que recusar, creo yo, es medio rápido el tema. Esa estrategia está bien, entonces, que se reúnan los abogados para la recusación. Luego de una condena en primera instancia, los procesados presentaron todos los recursos posibles, que para la Fiscalía solo buscaban dilatar una sanción. Pero la verdad es que ese proceso electoral terminó con la destitución de los consejeros. O sea, impunidad, como él lo dice, no existió. De acuerdo a Fiscalía, de noviembre de 2024 a enero de 2025, los 4 exconsejeros de la Liga Azul y la actual consejera Nicole Bonifaz ejecutaron acciones para tomar varias instituciones.
El proceso de designación del superintendente de bancos, que recayó en Raúl González, fue motivo para vincularlo al caso, así como a Esther Cuesta, quien en la asamblea lo posesionó. Al menos en mi caso no existe ninguna evidencia, no existen elementos en mi contra por parte de Fiscalía. Nuestras votaciones es una facultad que nos da la Constitución, es nuestro trabajo, una de las competencias que tenemos. Cuando el fiscal concluya su intervención, será el turno de las defensas. Se anunciarán las pruebas y finalmente la jueza Daniela Camacho definirá si llama o no a juicio a los 7 procesados. El Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, emitió una alerta meteorológica por el descenso de temperatura en la sierra. En provincias como Cotopaxi y Pichincha ya se registran temperaturas bajo cero, sobre todo durante las madrugadas. En la costa, en cambio, las lluvias serán menos intensas y focalizadas en ciertos territorios. Adriana Bermeo con el reporte. 5 provincias del país soportarán temperaturas bajo cero hasta el 22 de marzo durante la noche y madrugada. La zona sur de Pichincha, parte de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, y también la provincia de Napo, pero solo los sectores más cercanos a la cordillera. La madrugada de este jueves en La Tacunga ya se registró una temperatura de menos 1.5 grados y en Machachi de menos 3 grados. En general, en la sierra las noches serán muy frías y los días despejados y calurosos. Vamos a tener radiación UV entre alta y extremadamente alta, entonces va a haber zonas que en horas de la tarde ya se empieza a cubrir de nubosidad, pero en horas de la noche y madrugada otra vez se va a despejar y va a hacer que descienda otra vez la temperatura. La actual condición se debe, según explicó el INAMI, a una masa de aire seco que ingresa desde la costa del Pacífico y empuja la humedad, lo que causa que paren momentáneamente las lluvias en la sierra. En la costa sí habrá precipitaciones durante estos 4 días. Pero van a ser aisladas, aún va a ser menor intensidad o menor tiempo de esta presencia. El INAMI también alertó que en las zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar podría haber afectaciones a cultivos por heladas. Y la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, uno de los principales accesos entre el Austro y la costa, entrará en un proceso de rehabilitación. Esta carretera de 118 kilómetros arrastra durante varios meses problemas por deslizamientos y fallas geológicas en varios tramos, por lo que será intervenida durante 18 meses. Johnny Guamaña con los detalles de los trabajos que se ejecutarán. La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, un corredor de 118 kilómetros que conecta las provincias de Azuay y Guayas, entrará en proceso de rehabilitación a partir de este jueves. El Ministerio de Infraestructura y Transporte adjudicó el contrato para la obra de $23 millones que durará 18 meses y que incluirá la reparación del pavimento, drenaje, señalización y la intervención en varios puntos críticos. Los trabajos arrancarán en el sector de la Y de Sayausí en Cuenca y se extenderán hasta Puerto Inca en Naranjal, en Guayas. Los tramos más delicados están en los kilómetros 7, 49, 90, 92 y 101. La reparación de todo el pavimento rígido, lo que refiere también a señalización horizontal y vertical, reparación de juntas, sistemas de drenajes. En los últimos 10 años, la vía ha enfrentado serios problemas, sobre todo por deslizamientos y fallas geológicas que se activan con las lluvias. Por esta ruta circulan a diario más de 60.000 vehículos entre transporte pesado, turístico y particular. Más o menos estamos hablando de un 60% de los turistas que no solo vienen en feriados, sino en todos los días, que vienen de la ciudad de Guayaquil, de la costa. Desde la Cámara de la Construcción de Cuenca señalan que el deterioro también responde a la falta de mantenimiento sostenido, por lo que plantean que, una vez ejecutada la obra, se analice un modelo que garantice su conservación a largo plazo. Hemos pedido pues al ministro que se haga una gestión adecuada ya en el tema de mantenimiento, ¿no? Posiblemente pues haya una generación de algún tipo de concesión de peajes para mantener esta inversión a lo largo de la vida de la vía. Mientras se ejecuten los trabajos, la circulación vehicular se mantendrá normal para todo tipo de transporte. Tecnología. Científicos
de Italia desarrollan una pieza robótica que mejora la coordinación y sincronización de los movimientos entre dos personas. Para su experimento equiparon a 2 violinistas con exoesqueletos mientras interpretaban una pieza juntos. El estudio va a cambiar la forma en la que se toca un instrumento. La respuesta a esta pregunta en el siguiente reportaje. Coordinación, precisión, técnica, buena postura y control son algunas de las habilidades motoras que desarrollan los músicos de orquesta para interpretar piezas junto a decenas de personas. Su guía es un director. Él indica la velocidad, el ritmo y la intención. Por siglos, esta ha sido la fórmula, pero la ingeniería robótica podría mejorarla. Científicos de la Universidad Campus Biomédico de Roma realizaron experimentos con 2 violinistas equipados con exoesqueletos en el brazo que mueve el arco. Con ayuda de cámaras y sensores, el equipo mejoró su sincronización y ejecución. Utilizamos tecnologías robóticas para conectar a 2 personas mediante una interfaz áptica. Esto significa que ambas están conectadas de forma que puedan sentir el movimiento y la fuerza de la otra, dice este experto. Los músicos sintieron cómo la pieza robótica tomaba el control de sus brazos. Y aunque dicen que fue extraño y no muy agradable, el resultado fue una coordinación perfecta. Estos exoesqueletos están diseñados para extremidades superiores y asisten el movimiento del hombro y la extensión del codo. Su desarrollo no necesariamente apunta a cambiar la forma en que las personas tocan un instrumento, pero sí ayudará a quienes necesiten rehabilitación para mejorar o recuperar su movilidad. Y cambiamos de tema para contarles que Ecuador perdió más de 1 millón de hectáreas de vegetación primaria en 25 años, según datos de la Fundación Ecociencia. La cifra revela una transformación acelerada de los ecosistemas naturales del país, donde la pérdida de cobertura vegetal supera ampliamente los procesos de regeneración. Carla Delgado tiene más información. Ecuador pierde en silencio una parte de su riqueza natural. En 2 décadas y media ha visto desaparecer más de 1 millón de hectáreas de vegetación primaria, ecosistemas que tardaron siglos en formarse y que hoy enfrentan una presión creciente. Según datos de la iniciativa Más Biomás de la Fundación Ecociencia, entre 2001 y 2024 se perdieron 1.3 millones de hectáreas de vegetación primaria, es decir, áreas naturales que se mantuvieron intactas durante años. Aunque en el mismo periodo se registró un aumento de 174.000 hectáreas de vegetación secundaria, es decir, zonas que han iniciado procesos de regeneración. Esta recuperación sigue siendo limitada frente a la magnitud de la pérdida. En 2001 se perdieron 89.000 hectáreas de vegetación. En 2013, 55.000 hectáreas de vegetación. En 2020, 30.000 hectáreas. En 2022, 34.000. Y en 2024 se perdieron 53.000 hectáreas de bosque primario. Si bien existen procesos de recuperación, estos no logran compensar el impacto de la transformación del suelo, impulsada principalmente por actividades humanas como la agricultura, la ganadería y otras más agresivas. Existe una pérdida de vegetación a raíz de la minería y esto lo hemos identificado principalmente, hemos identificado en varias zonas del país, pero las principales son en la provincia del Napo, en las provincias de Zamora y de Morona, Santiago. El análisis muestra contrastes importantes. La Amazonía mantiene la mayor extensión de vegetación primaria, con 6.84 millones de hectáreas, aunque no está exenta de cambios. En estas fotografías satelitales de sucumbíos se muestra la pérdida de vegetación que incluso en zonas que antes eran bosque, ha dejado suelos completamente desnudos. Transformación ocurrida en apenas 2 años. Entonces ahí lo que se puede estar perdiendo son especies que existen en ciertas zonas que después va a ser muy difícil que se puedan recuperar porque son especies que se han adaptado a esos entornos a lo largo de muchos años. Estos resultados forman parte de un análisis de 40 años de imágenes satelitales que permitieron monitorear con precisión la evolución de los ecosistemas en el país. El panorama es claro. Mientras una parte del territorio intenta regenerarse, otra sigue perdiendo su cobertura natural, en un equilibrio cada vez más frágil que pone en riesgo la biodiversidad y los servicios ambientales de los que depende la población.
Seguimos informando, amigos. Gracias siempre por su sintonía y confianza. Controversia y reacciones genera el fallo de la justicia estadounidense que busca expulsar a la familia de Liam Conejo Ramos. Él y su padre Adrián se convirtieron hace casi 2 meses en un símbolo en contra de las redadas migratorias ordenadas por Donald Trump contra los migrantes. Hernán Higuera ya está con nosotros para profundizar y actualizar esta noticia. Hernán, bienvenido. Juan Carlos, amigos, buenas noches. Esta fotografía de Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano que fue detenido al salir de su preescolar en Colombia y obligado a tocar la puerta de su casa en Minnesota, dio la vuelta al mundo y fue portada de importantes medios de comunicación por la indignación internacional que generó la extralimitada acción de los agentes de ICE. Ocurrió el 22 de enero pasado cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas usaron al menor como carnada para detener a su padre Adrián, cosa que finalmente sí ocurrió y los dos fueron separados de su familia y retenidos durante 24 horas en el centro residencial familiar del sur de Texas. Eso exacerbó las protestas en Minnesota. Se confirmó vulneración a sus derechos humanos y fueron devueltos a su casa, pero su situación migratoria quedó incierta hasta el día de hoy. 57 días después, el caso ha dado un giro no menos dramático que su detención, pues el juez John Burns ha negado el pedido de asilo y ha dicho que el niño y su familia deben ser deportados a Ecuador, algo que podría ocurrir en los próximos 30 días si no se apela argumentadamente la decisión. Hernán, y con todo esto que nos cuentas, ¿la Cancillería ecuatoriana se ha pronunciado sobre este caso? No, Juan Carlos, hasta esta hora no. Se pensaba que Ecuador estaría excluido de la lista de países prioritarios para deportación, pero esta decisión judicial en el simbólico caso da como resultado lo que se temía. Y en un momento en que aparentemente las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador eran más sinceras y directas. Así al menos lo dijo el presidente Noboa exactamente hace un año cuando estuvo con la comunidad migrante en Miami y les prometió tranquilidad, algo que lamentablemente hoy, con el fallo contra Adrián Conejo, Liam y su familia, no tienen. Y entonces, ¿cuál ha sido la reacción internacional al conocer el fallo contra este simbólico caso? Juan Carlos y amigos televidentes, nuevamente los medios nacionales e internacionales han vuelto la mira al caso por la fuerza que le da la lucha antimigrante de Donald Trump. La imagen y el nombre del menor ecuatoriano, como se ve, es usada incluso por ilustradores de cómics que lo muestran como un superhéroe para visibilizar el impacto de la agresiva táctica de los agentes del ICE y del gobierno estadounidense. El caso se ha vuelto a los titulares. Sí, Hernán, lo estamos viendo en pantalla. De hecho, muchísimas gracias por tu informe y aquí en Televistazo vamos a permanecer atentos a la impugnación que presente la familia de Liam Conejo, que tiene, por cierto, 30 días de plazo para realizar ese trámite. Les contamos ahora que el acuerdo comercial recíproco que suscribieron Ecuador y los Estados Unidos no es solo un tratado de exportaciones, es también un compromiso sobre petróleo, minerales críticos y armamento militar. Pero a diferencia de las cifras comerciales que se han expuesto con entusiasmo, estas cláusulas nadie las ha explicado. Lenín Artieda nos presenta un informe. El viernes 13 de marzo, Ecuador firmó en Washington un acuerdo comercial que el gobierno celebró como histórico. En ese mismo documento, en el artículo 4.1 del tercer anexo, hay 2 compromisos que nadie ha explicado con la misma claridad con que se mostraron las cifras de exportación. El primero señala que Ecuador se compromete a realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluyendo la concesión petrolera de Sacha, la futura generación de energía, la extracción y el procesamiento de minerales críticos. Con esta cláusula, el Estado renuncia a la posibilidad de decidir discrecionalmente sobre esos recursos. Si se quisiera negociar con alguna empresa estatal de otro país o bajo algún otro modelo de gestión distinto al de la licitación, no se podría. Llama además la atención que en un acuerdo que debería tratar sobre aspectos generales se incluya una referencia específica a un activo nacional, el campo Sacha. Pero tiene sentido el apetito estadounidense al tratarse del campo más productivo del país, 70.000 barriles diarios,
y reservas probadas por 350 millones de barriles. El segundo compromiso habla de armas. Textualmente se señala que Ecuador modificará el artículo 50 del Reglamento de Adquisiciones de Bienes para la Defensa Nacional para reconocer las licencias de exportación como equivalentes a los requisitos del artículo 50 para la transferencia de tecnología, permitiendo así que las empresas estadounidenses participen en las licitaciones del Ministerio de Defensa. Hasta hoy, quien vende tecnología militar al Estado ecuatoriano debe transferir conocimiento al país. Con este cambio, el sello de Washington reemplaza esa exigencia. Ecuador seguirá comprando armamento a Estados Unidos, pero ya no tendrá el derecho de entender del todo lo que se compra. Así, recursos estratégicos y de defensa condicionados en un solo artículo sin debate público ni explicación, lo cual no es un detalle, sino una decisión de Estado. Y ahora hablemos del comercio entre Ecuador y China, que toma la delantera en este 2026. Así lo confirman las cifras del Banco Central, que ubican al gigante asiático como el principal socio comercial del país, liderando tanto exportaciones como importaciones en el primer mes del año. María Gabriela Carpio precisa cómo el acuerdo comercial entre ambas naciones está detrás de este crecimiento. La relación comercial entre Ecuador y China crece con fuerza. Según el Banco Central, en enero de este 2026, China se consolidó como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con envíos que alcanzaron los 664 millones de dólares, superando a Estados Unidos, que se ubicó en segundo lugar, con 583 millones. En 2025, Ecuador ya había incrementado de forma sostenida sus exportaciones hacia China, bordeando los 6.000 millones de dólares, impulsadas principalmente por productos como el camarón y minerales como el concentrado de plomo y cobre. Detrás de este crecimiento está el acuerdo comercial entre Ecuador y China, vigente desde mayo de 2024, que ha facilitado el acceso a un mercado de más de 1.400 millones de consumidores, con una creciente demanda por productos de mayor calidad. Y solamente la clase media supera los 600 millones de consumidores que tienen un PIB per cápita mensual de $1.500 para consumo. Les permite consumir productos premium. De hecho, en las plataformas de comercio electrónico, nuestros productos están en estrategias SEO ya posicionados. Si buscas camarón, va a ser nuestro camarón el que te sale primero en la búsqueda de plataformas. Igual el banano. Pero además hay otra realidad. Ecuador le compra más al gigante asiático de lo que le vende. En enero de este año, China también se consolidó como el principal proveedor de Ecuador, con importaciones que alcanzaron los 716 millones de dólares, desplazando al segundo lugar a Estados Unidos, con 605 millones. El año pasado, las importaciones desde China crecieron y bordearon los 7.900 millones de dólares, lo que causó un déficit comercial con ese país cercano a los 1.900 millones de dólares. Desde la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China explican que estas importaciones no solo reflejan mayor consumo, sino también inversión productiva. Incluir bienes de capital, maquinaria agrícola, entender que va hacia la productividad, ¿no? Un poco a la dinamización del comercio, pero enfocado a la tecnificación o a la industrialización de también el sector productivo. Además, destacan que esta relación con China posiciona a Ecuador en el mercado asiático y despierta el interés de economías como Japón, que ya miran al país como un potencial socio comercial. Tome nota. Así es, amigos, tomen nota de esta información muy importante, porque el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, prevé descenso de temperatura nocturna entre hoy y el 22 de marzo. Las provincias que tienen temperaturas bajo cero son la zona sur de Pichincha, parte de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, y también la provincia de Napo, pero solo los sectores más cercanos a la cordillera. Ahí ustedes tienen la lista para que puedan tomar nota de lo que dice el INAME, mientras que parte de Carchi, Cañar y Azuay presentan mayor probabilidad de heladas. Pero ¿qué pasa? El descenso de temperatura impactará en, mucha atención, cultivos que están en zonas por encima de 2.800 metros sobre el nivel del mar, el ganado, y también en las personas que podría afectar las vías respiratorias en caso de no usar protección
o abrigo. Así que mucha atención y por supuesto también a tener precaución. También hay advertencia de oleaje por parte del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador. Ahí tenemos en la pantalla, atención, porque el INOCAR informa que el mar estará agitado en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Guayas y el oeste de Galápagos entre el 20 y el 21 de marzo. Tome nota de esta información sumamente importante para que usted esté prevenido, pero también les queremos contar que se registra un descenso drástico en el interés por participar en las becas Because He's Nice. Algunos estudiantes abandonaron sus estudios porque aseguran no haber aprendido ni practicado lo suficiente, mientras otros reconocen utilidad en los niveles, pero piden modificaciones. Diego Puente tiene los detalles. El interés por el programa para aprendizaje de inglés Because He's Nice decayó. Para esta segunda fase, que inició en diciembre, se inscribieron 37,000 estudiantes, ellos para certificarse en nivel A2. Eso contrasta con los 200,000 inscritos en la primera fase que arrancó en mayo. El gobierno no tiene un estudio sobre el impacto de este curso y dice que realiza encuestas de satisfacción cuyos resultados todavía no están listos. Estudiantes que abandonaron el programa indican que el nivel de inglés era muy básico en la primera fase, que los profesores no dominaban la materia y consideraban la clase un tiempo perdido. Así lo informaron en mensajes enviados de Coavisa. Tuve que recurrir al autoaprendizaje con las tareas de cada módulo y, por cierto, las secciones no estaban actualizadas porque todo el programa de la plataforma databa del año 2022. Luego de un momento a otro terminó el curso, la tutora desapareció y no respondía en el chat grupal. El gobierno ha pagado $4.740.000 a 8 institutos por prestar sus plataformas virtuales, asignar profesores y tomar evaluaciones. Hay estudiantes como Ivette que han cursado los 2 niveles. Defienden este curso y dicen que se han aprendido, pero indican que en este nivel hubo cambios que perjudicaron el aprendizaje. Yo quisiera que regresemos a las clases virtuales, las clases con docentes. Que ellos nos expliquen con ejemplos ese rato solventar dudas. Expertos coinciden en que debe haber un acompañamiento presencial. Un idioma se adquiere a través de otras personas hablando el idioma. Entonces, lo ideal sería complementar eso con sesiones presenciales o alguna otra actividad presencial en inglés. El programa Because He's Nice fue lanzado en medio de la campaña electoral para la segunda vuelta en 2025 y tuvo gran acogida. Miles de jóvenes hacían largas filas para firmar contratos. Les contamos ahora que la inteligencia artificial avanza y se expande rápidamente en varias industrias, desde la creación audiovisual con videos hiperrealistas hasta la medicina con diagnósticos tempranos de cáncer e incluso la movilidad con tecnologías de carga ultra rápida para vehículos eléctricos. Jorge Luis Vaquerizo nos presenta un repaso por estos desarrollos tecnológicos. A principios de 2026, un paciente de 77 años visitó un hospital de Shanghái para realizarse un examen de seguimiento tras una cirugía biliar. Durante el proceso, se le detectó un tumor pancreático gracias a un nuevo modelo potenciado con inteligencia artificial llamado Panda. Fue diseñado para detectar cáncer de páncreas y lograr identificar anomalías sutiles en tomografías simples, que a menudo son invisibles para el ojo humano, mejorando significativamente la detección en fases iniciales, brindando la oportunidad a pacientes de tener un tratamiento oportuno. Después de 5 años de desarrollo, Panda sigue siendo entrenado y tiene el 99% de efectividad. El cáncer de páncreas es especialmente peligroso, ya que sus síntomas tempranos suelen ser sutiles o inexistentes y se suele diagnosticar ya en una etapa avanzada. La tasa de supervivencia es inferior al 5%. C-Dance 2.0 de ByteDance es una aplicación de generación de video con inteligencia artificial que ofrece efectos visuales realistas y una experiencia de uso intuitiva. El modelo mejora el contenido generado con personajes más precisos y realistas que sus versiones anteriores. Las reseñas internacionales aseguran que podría poner en jaque a la industria de Hollywood, incluso como una herramienta capaz de convertir los sueños en realidad. Cargar un carro eléctrico del 10 al 97% en tan solo 9 minutos podría estar a la vuelta de la esquina, o así lo asegura el fabricante de autos eléctricos BYD.
En pruebas recientes se logró batir el récord de carga de 5 minutos, del 10 al 70% en condiciones normales, lo que le convierte en uno de los sistemas más rápidos del mundo entre los vehículos eléctricos producidos en masa. Se espera que la siguiente etapa de desarrollo se enfoque en baterías más avanzadas y tecnología de conducción autónoma. La valentía y el legado artístico de mujeres que dejaron huella en la historia son el centro de actividades artísticas en la capital. En el patio de comedias, figuras femeninas de la literatura y la música inspiran un monólogo, mientras que en la asociación Humboldt se exhibe una serie de guerreras y guardianas africanas. Más de esta nutrida agenda cultural con Diana León. Escriban lo que sienten, incomoden con sus escritos, escriban. La actriz Diana Borja presenta su monólogo Indómitas, que destaca a mujeres sobresalientes en la historia. La dramaturgia recorre segmentos personales y artísticos de Frida Kahlo, Virginia Woolf, Violeta Parra, entre otras. Las funciones serán de viernes a domingo en el patio de comedias de Quito, a partir de las 7 de la noche. Me fui a la montaña. Hasta este sábado se puede visitar la muestra Mujeres sin rostro, legados sin tiempo, de la artista Valentina Álvarez. La serie pictórica es un homenaje a mujeres africanas, guerreras, curanderas y guardianas. La exposición está en la Asociación Humboldt de la capital. La entrada es gratuita desde las 10 de la mañana. La capital disfruta de un ciclo de cine con películas y cortometrajes de la última década en idioma francés. Alice Delaloy, enchantée. Las funciones gratuitas proyectan producciones de Francia, Haití, Suiza, Argelia y Canadá, con miradas y temáticas contemporáneas. Las cintas se pueden ver en la Sala Sur Flaxo de Quito hasta el próximo martes. En Ecuador, miles de mujeres emprenden sin haber formalizado sus negocios. Para apoyarlas en ese proceso, el Ministerio de Producción ya habilitó el registro de emprendedoras no formalizadas. Así es, un instrumento que permitirá identificarlas para ofrecerles capacitación, acceso a crédito y apoyo para fortalecer sus emprendimientos. María Gabriela Carpio nos cuenta más de la iniciativa Camino Violeta. Las mujeres que tienen un negocio y todavía no lo han formalizado, ahora podrán hacerlo a través del nuevo registro de emprendedoras no formalizadas. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción como parte del programa Camino Violeta, busca brindar capacitación, financiamiento y acompañamiento empresarial a mujeres en todo el país. La meta es llegar a 4.000 emprendedoras durante este año. El registro es gratuito. Las interesadas deben ingresar a la página web www.servicios.produccion.gov.es, hacer clic en el sistema integrado RUN, seleccionar la opción de registro, llenar el formulario con sus datos personales y enviar la solicitud. Quienes se inscriban podrán acceder a programas de capacitación en emprendimiento, capacitación tecnológica y herramientas digitales, educación financiera, así como gestión y sostenibilidad empresarial. Los cursos se impartirán en conjunto con instituciones académicas. Además, hay un acuerdo con el SECAP, que ofrecerá programas con costos preferenciales. Las emprendedoras podrán permanecer en este registro por 6 meses. Durante este periodo recibirán las capacitaciones que les permitan formalizar sus negocios y hacerlos crecer. Una vez que obtengan su RUC o se acojan al régimen RIMPE, podrán acceder a financiamiento a través de Ban Ecuador y sus programas Crédito Violeta y Crédito Emprende Violeta. Se contemplan préstamos de máximo $20.000 con plazos de hasta 5 años para inversión y una tasa del 9,8% anual. Y precisamente a esta hora vamos a retomar el enlace con Estefanía Arias. Ella está en la base de la unidad aeropolicial en el norte de Guayaquil, donde se espera en cualquier momento la llegada del cabecilla criminal alias Lobo Menor. Estefanía, cuéntanos si está previsto un pronunciamiento de las autoridades para esta noche sobre la detención de Esteban Aguilar. Además, si va a ser llevado directamente del aeropuerto hasta la cárcel del Encuentro. Sí, Juan Carlos y Andrea, así es, está previsto exactamente que llegue en 1 hora 3 minutos. De hecho, ya el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ya convocó a una rueda de prensa a los medios aquí en este punto del aeropuerto.
policial en el norte de Guayaquil y está previsto también que dé declaraciones el ministro del Interior, John Reinberg, que por cierto él también hace unos minutos o hace una hora aproximadamente puso en su cuenta de X el momento en el que alias el Lobo Menor salía del centro de detención de Bogotá para ser trasladado precisamente acá a Guayaquil. Y sí, Juan Carlos, él apenas esté aquí en Guayaquil, su traslado será de inmediato a la cárcel del Encuentro, esto en la provincia de Santa Elena. Sin embargo, también lo que llama mucho la atención es que ellos han convocado a los medios a las 10 de la noche para precisamente ver la llegada del Lobo Menor. Y bueno, luego de una hora a las 11 ya comienza el toque de queda, así que de todas formas nuestro equipo periodístico estará aquí desplegado y usted podrá ver la llegada del Lobo Menor en nuestras próximas emisiones. Gracias, Estefanía. Y de hecho nosotros estaremos muy pendientes de la información que entregue el ministro John Reinberg sobre la extradición de Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, quien en los próximos minutos, reiteramos, arribará a Guayaquil y será trasladado a la cárcel del Encuentro. El cabecilla de los Lobos fue expulsado de Colombia y es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Andrea, pero esta información también la van a tener en ecuavisa.com y en las redes sociales de Ecuavisa. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Mañana en contacto directo estarán Amanda Villavicencio, ella es hija de Fernando Villavicencio, para hablar del fin de la instrucción fiscal por el asesinato del ex candidato presidencial. Además, Sara Palacios, la primera nadadora ecuatoriana en cruzar el estrecho de Gibraltar, quien fue galardonada como una de las mujeres del año de revista Hogar. La información se actualiza en nuestra página web y también